Rusia confirmó que fue víctima del primer ataque con misiles de largo alcance de fabricación estadounidense contra su territorio por parte de Ucrania. Tras ello, el presidente Vladimir Putin aprobó el uso de armas nucleares para responder ante agresiones convencionales. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con Alberto Rojas, director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Alberto, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Alberto, lo que yo escribía, ¿marca a tu juicio un punto de inflexión con respecto a lo que han sido los 1000 días desde que comienza esta invasión a Ucrania? Sí, me parece que en estos 1000 días hemos visto cómo se han ido superando distintas líneas rojas, para decirlo de forma figurativa. Por ejemplo, cuando Estados Unidos y sus aliados aceptaron la idea de entregarle tanques a Ucrania, posteriormente la entrega de aviones de combate F-16. Y finalmente llegamos a este punto en donde el presidente Joe Biden ha autorizado el uso de estos misiles balísticos ATACMS por parte de Ucrania para atacar blancos en Rusia, y no solamente blancos rusos en los territorios que controla desde el inicio de la invasión en 2022. Eso es un cambio importante en términos de la capacidad que va a tener Ucrania en la medida que le sigan proveyendo de este tipo de misiles en su lucha contra Rusia. Y hemos visto que producto de esta decisión, Rusia ha definido una especie de nueva doctrina nuclear, en la cual no descarta el uso de armas nucleares en caso de un ataque convencional a gran escala en contra de Rusia. Ujú. Ahora, la pregunta, ¿por qué Estados Unidos no había entregado a Ucrania este tipo de armamento, estos misiles en particular? Estados Unidos le entregó a Ucrania estos misiles hace prácticamente un año. Ya, El punto es que tenía esta restricción en términos de no poder utilizarlo contra blancos dentro de Rusia, ok, limitando su actuar solamente, a territorio como te ucraniano. decía, a territorio ucraniano Perfecto. ocupado por Rusia. Ahora, el tema también se vincula con el momento en el que nos encontramos. Estamos a 2 meses de que el presidente Biden deje la Casa Blanca, de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos, y eso, por todo lo que hemos visto, leído, escuchado, va a significar un cambio importante, o podría significar un cambio importante en la política estadounidense frente a Ucrania, específicamente en torno al respaldo que le ha entregado desde 2022 a la fecha. Ujú. Claro, porque finalmente no es coincidencia, digamos. Pierde Kamala Harris la elección en Estados Unidos y semanas después, ya de hecho horas después, si no me equivoco, de esta reunión de transición pacífica que se habla en Estados Unidos, claro, se da esa definición por parte de la Casa Blanca. Ahora, esto podría eventualmente cambiar, ser una medida que se revierta con la llegada de Donald Trump. ¿Tú crees que podría suceder eso? Es posible, no es descartable. Claro. Lo que vemos acá es la intención, la decisión del presidente Biden de aprovechar al máximo lo que le queda como presidente de Estados Unidos para apoyar a Ucrania con la entrega de armas, otro tipo de Ujú. equipamiento, apoyo financiero, previendo que cuando Trump llegue a la Casa Blanca podría revertir eso. Se ha hablado mucho, y Trump lo ha dicho, al igual que su vicepresidente J.D. Vance, de que tienen la intención, el objetivo de acabar, de terminar con la guerra en Ucrania. Trump ha hablado durante la campaña de que podría terminar la guerra en un solo día. Claro. Ahora, nunca ha explicado cómo. ¿Cómo? Y eso genera una enorme incertidumbre, sobre todo para Ucrania, respecto de lo que eso podría significar. Aquí en juego hay una serie de elementos. Y, por ejemplo, si Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, comienza a reducir ese apoyo militar o incluso a cortarlo como una manera de presionar a Ucrania para que se sienta a negociar con Rusia, sí, efectivamente se podría llegar a un escenario en donde termine la guerra. Pero la pregunta es cómo, en qué condiciones, qué garantías va a haber para Ucrania, qué ganancias va a tener Rusia. Esta guerra va a marcar y está marcando el futuro del sistema político internacional. Hay muchos países, potencias y no potencias, que están mirando esta guerra para ver cómo se desenvuelve y sobre todo cómo termina, porque eso va a marcar la pauta de qué es lo que van a poder hacer o no esos países en el futuro: imitar a Rusia o pensarlo dos veces antes de usar la fuerza militar en contra de otro país. Ujú.
Ahora, ¿cuál ha sido la visión de Europa con respecto a lo que tú decías al comienzo de nuestra conversación, un punto de inflexión, otro punto de inflexión, digamos, en este conflicto? En este minuto, sin duda que esto sienta un precedente. La idea de que otros países aliados de Estados Unidos, específicamente europeos, pudieran proveer de los misiles Storm Shadows a gran escala a Ucrania, también abre una incertidumbre de cómo va a reaccionar Rusia. Estamos hablando de equipamiento militar que podría ser de gran utilidad para Ucrania, sobre todo tomando en cuenta que se acerca el invierno y el invierno va a ser un escenario difícil en términos militares y en términos energéticos, sobre todo para Ucrania. Hay que recordar que Rusia ha destruido ya el 50% de la infraestructura energética de Ucrania, con el objetivo de privarlos de calefacción, Claro. electricidad, luz, Una guerra de etcétera. asfixia. Totalmente, lo hemos visto durante meses, no es nada extraño, lo vimos en el invierno anterior, ¿verdad?, en Ucrania, y por lo tanto, si efectivamente este país lograra contar con este y otros equipamientos militares, tal vez podría enfrentar un invierno eh, con menos incertidumbre de lo que podría estarlo enfrentando ahora. Ahora, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, pero también es muy relevante la figura de la OTAN y lo quiero conectar también con lo que tú mencionabas, con lo que va a ser la llegada del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca, el regreso de Donald Así Trump, es. donde no es ningún misterio, digamos, la posición que tiene con respecto a los organismos internacionales y muy crítico de la OTAN. ¿Cómo crees tú que se puede desenvolver y desarrollar esto también? Me parece que tanto la OTAN como la Unión Europea, Europa en general, se ha ido preparando, ha ido armando un plan B Ujú. respecto de cómo seguir apoyando a Ucrania en caso de que Donald Trump llegara o volviera a la Casa Blanca. Esto ya se ha concretado, la elección del 5 de noviembre definió claramente lo que va a pasar en los próximos 4 años. Y la pregunta es si efectivamente Estados Unidos se va a replegar, se va a retirar de este apoyo en bloque o se va a mantener de manera más bien baja. Y en cualquiera de las dos opciones, el peso de esto va a caer sobre Europa. La posibilidad de que Europa se quede sola apoyando a Ucrania es una realidad. Y muchos países se han ido preparando para ese escenario. Ujú. Ahora, Ucrania también ha tenido una estrategia en los últimos meses, digamos, de avance, de retomando zonas. Eso ha ido retrocediendo también, ¿no? ¿Cuál es la situación de Ucrania mismo, finalmente, que es protagonista en este conflicto? Ucrania, que ha estado recibiendo constantemente apoyo militar de Occidente, ha avanzado en diferentes puntos, específicamente la zona de Kursk, donde logró establecer una especie de cabeza de playa, un punto en donde efectivamente Ucrania ha invadido Rusia como una manera de distraer recursos, esfuerzos de Moscú respecto de lo que es propiamente tal la guerra en la zona sureste de Ucrania. Y en ese aspecto, evidentemente, Ucrania no lo ha tenido fácil. Hemos visto el fracaso de la contraofensiva, la esperada contraofensiva de 2023, que en muchos aspectos responde a la falta de apoyo occidental en momentos precisos. Si esa contraofensiva de 2023 hubiese contado con una Ucrania con aviones de combate de F-16, el escenario habría sido completamente distinto. Por mucho que Occidente ha entregado tanques, vehículos blindados, misiles, en este minuto Rusia sigue teniendo el control del espacio aéreo en esta zona de conflicto. Y claramente, por mucho que se avance por tierra, la superioridad aérea genera evidentemente un desbalance importante. Entonces, en ese aspecto, Ucrania está tratando de avanzar en distintos puntos, demostrando que el apoyo occidental, digamos, genera frutos y también para demostrar a la comunidad internacional que Ucrania se mantiene en esta lucha por recuperar el territorio invadido. Ujú. Ahora, en ese punto estábamos iniciando esta entrevista, Alberto, agradeciendo por supuesto tu tiempo en términos de lo que es la amenaza de Putin, la amenaza nuclear finalmente, en este cambio en lo que es su protocolo, digamos. Desde distintas autoridades internacionales se ha dicho, bueno, Putin siempre ha usado esa carta, digamos, del disuasivo nuclear. Ahora,
evidentemente, esta tensión se da en términos de que cuando pasa a ser de un disuasivo a un hecho y la escalada que puede significar. No es primera vez que se aplica esa carta, ¿no? Pero en una situación completamente distinta, cuando llevamos 1000 días de un conflicto que no solamente entre Rusia y Ucrania, sino que entre Rusia y Occidente, ¿no? Sí, efectivamente, Vladimir Putin ha utilizado en otras oportunidades la carta nuclear, la ha puesto sobre la mesa, tanto él como la Cancillería rusa han vuelto sobre ese tema, el fantasma del uso de las armas nucleares, pensando en que serían armas más bien tácticas y no estratégicas. No obstante eso, lo cierto es que Rusia ya ha tomado desde el año pasado decisiones importantes en ese sentido. Hay que recordar que Rusia desplegó armas nucleares en misiles Iskander en Bielorrusia por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, es decir, equipando a su aliado con un armamento nuclear que acerca esta amenaza a Occidente. Es cosa de mirar un mapa y ver cuáles son los países de Europa que tienen fronteras con Bielorrusia. Por lo tanto, efectivamente no es primera vez y la pregunta es si acaso estamos ante una posibilidad real o solamente la amenaza del uso del arma nuclear, sobre todo por las consecuencias que tendría. Estamos pensando en que Rusia eventualmente detonara un arma nuclear en algún punto de Ucrania y sobre todo, ¿qué respuesta cabría esperar por parte de Occidente? Claro. ¿Habría una respuesta convencional? Sí. ¿Habría una respuesta nuclear acotada? Esas son preguntas que no tienen Y respuesta está la y hacen preocupación muy latente difícil. siempre, perdón Alberto, de la Sí, respuesta intercontinental. Misiles intercontinentales que existen y que, bueno, la información es bien reservada, pero estarían también en posesión eventualmente de Rusia. absolutamente. Y no hay que perder de vista que la guerra de Ucrania, ya a 1000 días del inicio, es una guerra que ha dejado de ser un conflicto regional, no solamente porque ha involucrado a gran parte de Europa Occidental y a Estados Unidos. Estamos hablando de que Rusia lleva meses utilizando drones de guerra iraníes. Hay informes confiables de que hay cerca de 10.000 soldados norcoreanos en Rusia y 3.000 de ellos ya desplegados en la zona de Kursk. Autoridades ucranianas afirman que ya han entrado en combate con tropas norcoreanas. Es decir, estamos hablando de una guerra de un alcance más bien mundial. Estamos hablando de un conflicto cuyos ribetes, digamos, podrían generar un conflicto aún mayor. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora, lo que va a pasar en los próximos 2 meses, de qué manera Donald Trump podría revertir las decisiones que Joe Biden tome en estas pocas semanas que le quedan y sobre todo si efectivamente Rusia está dispuesta a usar armas nucleares en este contexto. Claro, y va resonando la figura de Trump, porque evidentemente en ese sentido uno no sabe hasta cuánto puede seguir y cómo seguir esta guerra. Esta invasión a Ucrania, esta guerra que finalmente no es solamente de dos países, sino que es un conflicto internacional, claro, donde, por lo menos desde el punto de vista de la Alianza del Pacífico, de la OTAN, se ha buscado no llegar al punto de reaccionar cuando un país aledaño, digamos, miembro de la OTAN, ha sido atacado. Al principio hubo algunas escaramuzas, pero finalmente no pasó a mayores. Siempre ha estado latente también ese riesgo, cuando se aplican Sí, los hay que, capítulos, digamos, del acuerdo de la OTAN. totalmente. Ahí hay que decir que la Carta de la OTAN establece que el ataque a un país miembro de esta alianza militar se interpreta como un ataque a la alianza completa. Y hoy en día estamos hablando de una alianza militar de 32 países, fundamentalmente 30 países europeos, más Canadá y Estados Unidos. ¿Qué pasa con Ucrania? Ucrania no es parte de la OTAN, no alcanzó a ingresar. La OTAN y la Unión Europea también han hecho más bien gestos en términos de decir que el lugar de Ucrania es dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea, pero no hay precedentes ni mecanismos para pensar en que un país en guerra puede ingresar a la Unión Europea o a la OTAN, lo cual eh, proyecta cualquier posibilidad de ingreso una vez que el conflicto haya terminado. Y Sí. eso dependiendo de las condiciones en que termine el conflicto. Se ha hablado mucho de que Rusia podría condicionar el fin del conflicto, si es que lo aceptara Ucrania, a que Ucrania quede vetado como miembro de la OTAN. Y eso significaría que Rusia está pauteando a Claro. la OTAN respecto de qué países pueden ingresar o no.
sea, Habrá una que ver si muestra de Estados poder Unidos absoluto, digamos, en el concierto internacional. totalmente. Y ahí cabe la pregunta de qué Una posición va a extorsión, tomar digamos. Estados Unidos. Totalmente. Claro. Y si acaso Ucrania lo va a aceptar. Hay que recordar que el gobierno ucraniano, el presidente Zelensky ha sido muy claro en términos de que cualquier negociación con Rusia pasa por la retirada absoluta de las tropas rusas del territorio conquistado desde febrero del 2022 Ujú. y que incluso la aspiración mayor de Ucrania es recuperar incluso la península de Crimea, anexada ilegalmente por Rusia en 2014. Por lo tanto, la capacidad de presión que eventualmente podría tener Trump a futuro, una vez que ya esté en la Casa Blanca sobre Ucrania, va a chocar con estos postulados, con estos principios, que al menos hoy cuesta pensar que el gobierno ucraniano esté dispuesto a transar por un término del conflicto. Otro actor que es bien relevante, pero quizás se habla menos, ¿ah? Pero está súper presente, es China. ¿Cuál es actualmente la posición que tiene China sobre este conflicto que tú dices ya se ha tornado durante bastante tiempo en un conflicto global, directa o indirectamente? La verdad es que China desde un primer momento ha demostrado una cercanía importante con Rusia, manteniendo también ciertas ambigüedades. Por Mm, ejemplo, China nunca ha condenado a Rusia por invadir Ucrania y tampoco ha apoyado las sanciones económicas internacionales que se impusieron a Rusia después de la invasión. Hemos visto viajes de Vladimir Putin a Rusia, siempre mostrando la cercanía con Xi Jinping, estableciendo que esta es una alianza histórica, imbatible, indisoluble. Pero también hay que recordar que Estados Unidos desde un primer momento fue muy claro al advertirle a China que no le entregara apoyo militar a Rusia y hasta el minuto, salvo ciertas versiones, eso se ha mantenido. Lo que sí ha ocurrido es que Rusia, por ejemplo, se ha beneficiado mucho de la venta de petróleo y gas ruso que antes iba a Europa y que ahora va a China con importantes niveles de descuento. Es decir, ahí la economía china está claro. apoyando fuertemente a Rusia y eso ha ayudado a mantener la campaña rusa, al igual, por ejemplo, que la venta de petróleo y gas rusos a países como India y Pakistán. Eso Claro, es no lo un que ha apoyo directo con mantenido. armamento, con recursos, pero sí con una, entre comillas, un flujo de dinero, un flujo de lleno, un flujo económico. Totalmente, y eso ha fortalecido a China, eso hay que decirlo, sobre todo a partir de decisiones como la de Pakistán, que tomó la decisión de empezar a pagarle a Rusia en yuanes, en moneda china, lo cual indirectamente está fortaleciendo la moneda china frente al rublo ruso, por Ujú. cierto, frente al euro, frente al dólar estadounidense. Alberto Rojas, director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Como siempre, Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy Hasta bien, nos luego, vemos. gracias.